¿Sabías que hubo una batalla cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés? Un enfrentamiento donde no se usaron espadas ni rayos celestiales, sino algo mucho más poderoso, las palabras. Pero ¿por qué Satanás quería ese cuerpo? ¿Y qué secreto usó Miguel para vencerlo? Lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de enfrentar tus propias batallas espirituales. No te lo pierdas y suscríbete al canal para más revelaciones impactantes sobre el mundo invisible y la guerra espiritual. Prepárate, porque la verdad te sorprenderá. La batalla cósmica por el cuerpo de Moisés. Un enfrentamiento más allá de lo visible. ¿Te has preguntado alguna vez si las batallas más importantes no son las que vemos con nuestros ojos, sino las que se libran en el mundo espiritual? En la Biblia hay un evento poco conocido pero crucial, la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este no fue un simple conflicto entre dos seres poderosos, sino una batalla con implicaciones eternas. ¿Por qué era tan importante ese cuerpo? ¿Qué buscaba realmente Satanás? Lo que estás a punto de descubrir cambiará la manera en que ves tus propias luchas diarias. La lucha invisible. ¿Por qué el cuerpo de Moisés? La escena ocurre en un valle remoto en Moab. Moisés, el gran líder de Israel, acaba de morir. No ha podido entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá, donde golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Sin embargo, Dios mismo se encarga de su entierro, ocultando su tumba en un lugar desconocido. Pero lo que pocos saben es que, en ese momento, en un plano invisible, se libra un enfrentamiento entre Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, y Satanás, el acusador del pueblo de Dios. No se trata de un simple desacuerdo, sino de una disputa legal en el reino espiritual. Satanás reclama el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué tanto interés en un cuerpo sin vida? Porque Moisés era más que un líder. Era un símbolo del pacto de Dios con Israel. Si Satanás lograba hacerse con su cuerpo, podría haberlo convertido en un objeto de adoración, desviando a Israel de la verdadera fe. Ya lo había intentado antes con el becerro de oro, y ahora veía una oportunidad aún más grande. El arma secreta de Miguel. Una estrategia sorprendente. Aquí es donde ocurre algo inesperado. En lugar de enfrentarse a Satanás con fuerza bruta, Miguel usa una estrategia diferente. No argumenta, no discute, no intenta convencer a Satanás. Simplemente declara, que el Señor te reprenda. Judas 1:9. Este momento revela un principio poderoso. En la guerra espiritual, la victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de la autoridad de Dios. Miguel, a pesar de ser un guerrero celestial, no confía en su propio poder, sino en el poder del Señor. Y aquí está la lección para nosotros. Muchas veces enfrentamos nuestras propias batallas espirituales con nuestras fuerzas, con nuestra lógica, con nuestra voluntad. Pero la clave para vencer no está en pelear con nuestras propias armas, sino en apoyarnos en la autoridad de Dios, en su palabra y en su verdad. Lo que esta batalla significa para ti. La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo una historia antigua, sino un patrón de las estrategias de Satanás. Él sigue usando las mismas tácticas hoy en día. Intenta convertir lo bueno en un ídolo, distorsiona la verdad y nos hace creer que debemos luchar solos. Pero Miguel nos muestra otro camino. Nos enseña que cuando enfrentamos desafíos, ataques, dudas o tentaciones, no debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en la autoridad de Dios. Como Jesús en el desierto, nuestra mejor defensa es declarar lo que Dios ya ha dicho. Escrito está. Ahora la pregunta es, ¿estás peleando tus batallas con tus fuerzas o con la autoridad de Dios? Si quieres descubrir más sobre cómo usar esta estrategia en tu vida diaria, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de revelación espiritual. La batalla no ha terminado, pero la victoria ya ha sido asegurada. El poder de las palabras en la guerra espiritual. La estrategia oculta de Miguel. La batalla entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos reveló una verdad profunda. En la guerra espiritual, la victoria no depende de la fuerza, sino de la autoridad de Dios. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cuál es la clave de esa autoridad? Cuando Miguel se enfrentó a Satanás, no usó una espada celestial ni desplegó un ejército de ángeles.
Simplemente pronunció una frase corta, pero con un peso espiritual inmenso. Que el Señor te reprenda. Judas 1:9. Aquí radica un misterio que pocos comprenden. Las palabras, cuando están alineadas con Dios, tienen poder para derrotar al enemigo. Las palabras, armas en el mundo espiritual. Desde el principio de los tiempos, las palabras han sido el canal a través del cual Dios ejerce su poder. En la creación no usó sus manos para formar el universo, sino su voz. Sea la luz. Génesis 1:3. Y la luz apareció. Del mismo modo, Satanás, que no tiene poder creador, usa las palabras para engañar, distorsionar y debilitar la fe. Fue con una simple pregunta que sembró la duda en Eva en el Edén. ¿Acaso Dios ha dicho? Génesis 3:1. Así es como sigue operando hoy, torciendo la verdad para hacer que las personas duden de Dios y de su palabra. Pero aquí está la clave. La misma estrategia que Satanás usa para debilitar a los creyentes es la que podemos usar para derrotarlo. Así como él engaña con palabras, nosotros podemos vencer con la verdad de Dios. Jesús y la guerra espiritual. Un modelo a seguir. Miguel no fue el único que utilizó esta estrategia. Jesús mismo, cuando enfrentó a Satanás en el desierto, no usó milagros ni demostraciones de poder para derrotarlo. En su lugar, respondió a cada tentación con la Escritura. Escrito está, Mateo 4:4. Escrito está, Mateo 4:7. Escrito está, Mateo 4:10. Cada vez que Satanás intentó torcer la verdad, Jesús la corrigió con la palabra de Dios. Y al final, el enemigo no tuvo más opción que huir. Esta es la clave. No necesitamos una fuerza sobrehumana para vencer en nuestras batallas espirituales. Necesitamos conocer y declarar la verdad de Dios con convicción. La espada del Espíritu. Nuestra mayor arma, Pablo lo explica de manera clara en Efesios 6:17, cuando dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. No es solo un arma de defensa, sino un arma de ataque. Cuando declaramos la verdad de Dios, estamos combatiendo directamente las mentiras del enemigo. Si Satanás te llena de miedo, declara 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si te sientes débil, proclama Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te sientes condenado, afirma Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Las palabras pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor debilidad. Satanás quiere que hablemos derrota, desesperanza y duda. Dios quiere que hablemos vida, fe y victoria. La conexión con la batalla de Miguel y Satanás. Volvamos a la batalla por el cuerpo de Moisés. Miguel, el gran guerrero celestial, sabía que no necesitaba luchar con sus propias fuerzas, sino con la autoridad de Dios. Él no trató de razonar con Satanás ni de demostrar su superioridad. Simplemente declaró una verdad espiritual inquebrantable. Que el Señor te reprenda. Y eso fue suficiente para hacer retroceder al enemigo. Esta es la misma estrategia que debemos aplicar en nuestras propias batallas. No necesitamos discutir con el enemigo, ni tratar de vencerlo con nuestra lógica o determinación. Lo único que necesitamos es estar firmes en la verdad de Dios y declararla con autoridad. Conclusión. Usa el poder de las palabras para vencer. El enemigo quiere que nos mantengamos en silencio, que dudemos de la palabra de Dios y que no usemos la autoridad que ya tenemos. Pero Miguel y Jesús nos han mostrado el camino. La guerra espiritual se gana con palabras llenas de la verdad divina. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para tomar la espada del Espíritu y usarla en tus propias batallas? Si quieres aprender más sobre cómo aplicar estas estrategias en tu vida diaria, suscríbete al canal y sigue explorando las verdades ocultas de la guerra espiritual. La batalla sigue, pero la victoria ya ha sido asegurada. La estrategia oculta de Satanás. ¿Cómo usa lo bueno para desviarte de Dios? En la batalla por el cuerpo de Moisés, vimos que Miguel no peleó con su propia fuerza, sino con la autoridad de Dios. Aprendimos que las palabras tienen poder en la guerra espiritual y que declarar la verdad de Dios es la clave para vencer. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? La respuesta nos lleva a una estrategia
oculta que el enemigo ha usado desde el principio de la humanidad y sigue usando hoy: convertir las bendiciones de Dios en trampas espirituales. Cuando lo bueno se convierte en peligro, Moisés no era solo un líder, era el mayor héroe de Israel. Fue el hombre que habló con Dios cara a cara, el que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, el que recibió los 10 mandamientos y los guió hasta las puertas de la tierra prometida. Su vida era un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Si Satanás hubiera conseguido su cuerpo, lo habría convertido en el ídolo definitivo. Ya lo había intentado antes. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, el pueblo no pudo esperar y creó el becerro de oro para adorarlo. Éxodo 32. No estaban rechazando completamente a Dios, simplemente querían algo visible y tangible para dirigir su adoración. Imagina lo que habría ocurrido si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado y convertido en un santuario. El pueblo de Israel podría haber empezado a venerarlo, desviando su enfoque de Dios al hombre. Satanás sabía que podía usar lo bueno, el respeto y la admiración por Moisés, para llevar al pueblo a la idolatría. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. Satanás sigue usando esta misma estrategia hoy en día. Cómo el enemigo usa nuestras bendiciones en nuestra contra. El enemigo no siempre nos tienta con el mal evidente. Muchas veces usa las bendiciones que Dios nos ha dado para alejarnos de Él. El éxito. Dios te da talentos y oportunidades, pero si no tienes cuidado, puedes empezar a confiar más en tu capacidad que en Dios. Las relaciones. Dios pone personas en tu vida para bendecirte, pero si las conviertes en el centro de tu vida, pueden volverse más importantes que tu relación con Dios. Los recursos materiales. Dios provee para tus necesidades, pero si empiezas a depender más del dinero que de la provisión de Dios, puedes caer en la trampa de la avaricia. Satanás no necesita destruir tu vida con pecado evidente. Si logra que pongas tu confianza en algo más que en Dios, ya ha ganado terreno en tu corazón. Miguel protegió el cuerpo de Moisés por una razón mayor. Cuando Miguel se enfrentó a Satanás, no lo hizo solo por el cuerpo de Moisés en sí, sino por lo que representaba. Moisés era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Si el enemigo lo usaba para desviar la adoración de Israel, podría corromper todo lo que Dios había hecho a través de él. Este es el mismo patrón que Satanás usa con nosotros. Trata de distorsionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para alejar nuestro enfoque de él. Aquí es donde la lección de la batalla de Miguel se conecta con nuestra propia vida. Si queremos vencer las estrategias del enemigo, debemos hacer lo mismo que Miguel: mantenernos firmes en la autoridad de Dios. ¿Cómo protegerte del engaño espiritual? La clave para evitar caer en esta trampa es examinar constantemente tu corazón y hacerte preguntas como estas. ¿Estoy permitiendo que algo bueno en mi vida se convierta en un ídolo? ¿Estoy dependiendo más de mis bendiciones que de Dios? ¿Estoy enfocando mi adoración y confianza en el lugar correcto? En Mateo 6:33, Jesús nos da la solución a este problema. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que nada debe estar por encima de Dios en nuestra vida. Si nuestra relación con Él es la prioridad, todo lo demás encajará en su lugar. Conclusión. La estrategia de Satanás no ha cambiado, pero tú puedes vencer. Satanás sigue usando la misma táctica que intentó con el cuerpo de Moisés: desviar la adoración del verdadero Dios y llevarnos a confiar en cosas secundarias. Pero la buena noticia es que también tenemos la misma estrategia de victoria: permanecer en la autoridad de Dios y usar su palabra para resistir el engaño. La pregunta ahora es: ¿estás permitiendo que algo en tu vida tome el lugar de Dios sin darte cuenta? Si quieres aprender más sobre cómo protegerte de los engaños espirituales y mantenerte firme en la verdad, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. La batalla sigue, pero con Dios, la victoria es segura. La humildad, el escudo invisible en la guerra espiritual. En la batalla espiritual ya hemos visto cómo Satanás intenta usar incluso lo bueno para desviarnos de Dios. También aprendimos que la clave para vencer no es nuestra fuerza, sino la autoridad de Dios y el poder de las palabras. Pero ahora surge una nueva pregunta.
¿Cómo podemos mantenernos protegidos contra los engaños del enemigo? La respuesta no está en la fuerza, el conocimiento o la estrategia humana, sino en una cualidad que parece débil a los ojos del mundo, pero que en el reino espiritual es una armadura impenetrable. La humildad. Miguel versus Satanás. Dos caminos opuestos. Cuando Miguel enfrentó a Satanás por el cuerpo de Moisés, no discutió ni peleó con su propio poder. En lugar de eso, simplemente declaró, que el Señor te reprenda. Judas 1:9. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía que la verdadera autoridad viene de Dios. No confió en su propia fuerza, sino en la autoridad divina. Por otro lado, Satanás representa lo opuesto. Cayó del cielo porque quiso ser como Dios, porque su orgullo lo llevó a rebelarse. Desde entonces ha usado la misma trampa del orgullo contra la humanidad. El orgullo, la debilidad que Satanás explota. El orgullo es la estrategia más peligrosa del enemigo porque nos hace bajar la guardia. Nos hace creer que podemos enfrentar los problemas solos, sin depender de Dios. Nos lleva a confiar más en nuestra propia capacidad que en la dirección divina. Nos impide reconocer nuestros errores y nos vuelve resistentes a la corrección. Satanás sabe que cuando nos llenamos de autosuficiencia, perdemos nuestra conexión con Dios y nos volvemos vulnerables a sus ataques. Esta es la razón por la que Santiago 4:6 nos advierte. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Jesús, el ejemplo supremo de humildad. Si hay alguien que pudo haber vencido con poder y autoridad propia, fue Jesús. Sin embargo, eligió un camino completamente diferente. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó hacerlo caer en la autosuficiencia, desafiándolo a usar su poder divino para su propio beneficio. Pero Jesús se apoyó en la palabra de Dios y se sometió a la voluntad del Padre. Mateo 4:1-11. Cuando llegó el momento de su mayor batalla, Jesús no peleó con violencia ni con ira. En cambio, se humilló hasta la muerte en la cruz, entregándose completamente a Dios. Filipenses 2:5-8. Y fue precisamente por esa humildad que obtuvo la victoria más grande de la historia. ¿Cómo aplicar la humildad en la guerra espiritual? Reconocer que necesitamos a Dios en todo momento. No podemos luchar solos. Debemos depender de su dirección y fortaleza. Orar con dependencia total. La oración no es solo pedir cosas, sino reconocer que sin Dios no podemos nada. Evitar el orgullo espiritual. No caer en la trampa de pensar que somos autosuficientes o que ya lo sabemos todo. Aceptar la corrección y estar dispuestos a aprender. La humildad nos mantiene abiertos al crecimiento espiritual. Conclusión. La humildad es la clave para la victoria. Satanás cayó por el orgullo. Miguel venció con humildad. Jesús triunfó al rendirse completamente a la voluntad del Padre. Esta es la gran lección. El verdadero poder en la guerra espiritual no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. La pregunta es, ¿estás confiando en tu propia fuerza o en la autoridad de Dios? Si quieres aprender más sobre cómo aplicar estas verdades en tu vida, suscríbete al canal y sigue descubriendo los secretos de la guerra espiritual. La batalla sigue, pero para los humildes la victoria ya está asegurada. Jesús, el verdadero guerrero. La victoria que cambió la guerra espiritual. En nuestra exploración de la guerra espiritual, hemos visto cómo Satanás intenta engañarnos, cómo Miguel venció con la autoridad de Dios y cómo la humildad es nuestra mejor armadura contra el enemigo. Pero todo esto nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Quién obtuvo la victoria definitiva en esta batalla cósmica? La respuesta no está en un ángel, ni siquiera en Miguel, sino en alguien mucho más grande. Jesucristo. La cruz. La batalla que parecía una derrota. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha tratado de oponerse a Dios, usando la mentira, el orgullo y la confusión. Pero todo lo que hizo solo preparó el camino para el momento que cambiaría la historia. La cruz. Cuando Jesús fue arrestado y condenado, parecía que el enemigo había ganado. El Hijo de Dios estaba siendo humillado, golpeado y crucificado. A los ojos del mundo, parecía una derrota absoluta. Sin embargo, lo que nadie entendía en ese momento era que Jesús no estaba perdiendo. Estaba ganando la batalla más grande de todas. Colosenses 2:15 dice,
Desarmó a los poderes y a las autoridades, y los humilló en público al triunfar sobre ellos en la cruz. Lo que parecía el momento más oscuro era, en realidad, la mayor victoria del cielo. Satanás derrotado. La estrategia que no esperaba Satanás siempre ha usado la violencia, el engaño y la fuerza para manipular la historia. Pero Jesús no respondió con las mismas armas. En lugar de llamar a un ejército de ángeles, se entregó voluntariamente. En lugar de resistirse, se sometió al plan del Padre. El enemigo pensó que eliminando a Jesús, acabaría con la obra de Dios en la tierra. Pero en realidad, la cruz fue la clave para la redención de toda la humanidad. Mientras Jesús moría, tomaba sobre sí todo el pecado del mundo, y cuando resucitó al tercer día, rompió para siempre el poder de la muerte y del infierno. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Lo más sorprendente de esta historia es que Jesús no solo ganó para sí mismo, sino para todos los que creen en Él. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Esto significa que su victoria es también nuestra victoria. No tenemos que luchar solos porque Jesús ya venció por nosotros. No tenemos que temer al enemigo porque su poder ha sido derrotado. No tenemos que cargar con la culpa porque Cristo pagó el precio en la cruz. Así como Miguel confió en la autoridad de Dios para vencer a Satanás, nosotros debemos confiar en lo que Jesús hizo en la cruz para vencer nuestras propias batallas. ¿Cómo aplicar la victoria de Jesús a nuestra vida? Deja de luchar con tus propias fuerzas. La victoria no viene de ti, sino de lo que Jesús ya hizo. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. No creas las mentiras del enemigo. Proclama la victoria de Cristo. Vive como un vencedor, no como una víctima. Satanás ya ha sido derrotado. No tiene poder sobre ti. Permanece en humildad y dependencia de Dios. La cruz nos recuerda que no se trata de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Conclusión. La última batalla ya fue ganada. La guerra espiritual sigue, pero el resultado ya ha sido decidido. Satanás perdió en la cruz, y Jesús es el Rey victorioso. Ahora nos toca a nosotros caminar en esa victoria. La pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que ya ha vencido en Cristo o sigues peleando con tus propias fuerzas? Si quieres seguir descubriendo cómo aplicar esta verdad en tu vida, suscríbete al canal y sigue explorando el poder de la guerra espiritual. La batalla ya ha sido ganada. Lo único que debemos hacer es creerlo y vivirlo. ¿Cómo la victoria de Jesús cambia nuestras batallas espirituales? En nuestra exploración de la guerra espiritual, hemos visto cómo Satanás intentó usar la adoración equivocada para engañar, cómo Miguel venció con la autoridad de Dios, cómo la humildad nos protege del enemigo, y lo más importante, cómo Jesús obtuvo la victoria definitiva en la cruz. Pero la gran pregunta es, ¿cómo esa victoria afecta nuestra vida diaria? Si Jesús ya ha vencido, ¿por qué seguimos enfrentando luchas espirituales? Aquí es donde muchos cristianos se confunden. Sí, la guerra ha sido ganada en la cruz, pero la batalla diaria continúa. Nuestra tarea no es ganar la guerra, sino caminar en la victoria que Cristo ya aseguró. Satanás está derrotado, pero sigue luchando. Cuando Jesús resucitó, quitó a Satanás el poder de la muerte y del pecado. Sin embargo, el enemigo sigue intentando engañar, manipular y desviar a las personas. No porque pueda ganar, sino porque quiere arrastrar a tantos como pueda a la derrota. Apocalipsis 12:12 lo describe como un enemigo furioso porque sabe que le queda poco tiempo. Esto significa que su estrategia ya no es vencer, sino hacerte olvidar que la victoria ya está asegurada. Quiere que creas que sigues bajo condenación, aunque Cristo ya pagó por ti. Quiere que vivas con miedo, aunque Jesús ya te ha dado autoridad. Quiere que luches solo, cuando Dios ya te ha dado su espíritu y su palabra como armas. ¿Cómo caminar en la victoria de Cristo? Renueva tu mentalidad. Muchas veces, el problema no es la falta de poder, sino la falta de comprensión. Si crees que estás en desventaja, actuarás como si Satanás aún tuviera poder sobre ti. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que la batalla más importante ocurre en tu mente. Debes recordarte constantemente la verdad de Dios. Declara la palabra de Dios sobre tu vida
Jesús venció la tentación en el desierto con la palabra de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que el enemigo te ataque con miedo, culpa o duda, responde con la verdad bíblica. Si te sientes débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el enemigo te acusa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si enfrentas miedo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Seguís Timoteo 1:7. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, no solo te recuerdas a ti mismo la verdad, sino que también atacas al enemigo con la espada del Espíritu. Ora con autoridad y confianza. Efesios 6:18 nos dice que después de ponernos toda la armadura de Dios, debemos orar en todo tiempo con perseverancia. La oración no es solo pedir ayuda, sino afirmar la autoridad que Dios te ha dado. No oramos desde el miedo, sino desde la seguridad de que Dios ya ha vencido. Vive como un vencedor. Muchas veces, aunque sabemos la verdad, seguimos viviendo como si fuéramos víctimas. Pero en Cristo ya no somos esclavos del pecado, del miedo o del enemigo. Somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que no solo resistimos al enemigo, sino que vivimos en victoria, confiando en que todo lo que enfrentamos tiene un propósito y una salida en Dios. Conclusión: no pelees por la victoria. Pelea desde la victoria. Jesús ya derrotó a Satanás, pero el enemigo hará todo lo posible para que lo olvides. Tu tarea no es vencer al diablo, sino mantenerte firme en la victoria que Cristo ya ganó. La pregunta es, ¿estás viviendo como un vencedor o sigues actuando como si estuvieras en derrota? Si quieres aprender más sobre cómo caminar en la autoridad de Dios y aplicar estas verdades en tu vida, suscríbete al canal y sigue explorando la guerra espiritual. No peleamos para ganar, peleamos porque la victoria ya ha sido asegurada.